2019, el año en el que se creó Hazbin Hotel, una serie peculiar, con un humor se podría decir dirigido a un público adolescente, sobre todo por su lenguaje extremadamente vulgar. Con una estética sumamente llamativa y caricaturesca ambientada en el mismo infierno. Y es importante mencionar la estética porque de todo es el punto más fuerte de la serie. Bueno, en realidad no era una serie como tal, más bien un piloto de la serie, que dura aproximadamente media hora. ¿Y de qué trataba el piloto? Es decir, mucha gente ahora está viendo lo que es la serie oficial. De hecho, por eso mismo hice este video. Pero es necesario saber cómo fue todo en un inicio, o quizás porque necesito alargar el video como mínimo 10 minutos. Bueno, la cuestión es así. Una vez empieza la serie se nos presenta con una canción bastante animada a la protagonista llamada Charlie, que es hija de Lucifer, o sea, este tipo. Básicamente ella quiere crear un hotel de rehabilitación para pecadores, básicamente toda la gente que está en el infierno, y teóricamente si estás en el infierno no has de ser una muy buena persona. Así que cuando Charlie presentó su proyecto por primera vez todos se le cagaron de risa, y el proyecto pareció ser un completo fracaso, pero antes de que Charlie se vaya con las manos vacías, menciona a alguien que podría ser su patrocinador, Angel Dust, quien teóricamente era el mejor ejemplo de buen comportamiento, ya que no había cometido ningún delito durante una semana. Un personaje presentado anteriormente pero que salteé esa parte porque la vi un poco innecesaria. Pero es básicamente... ¡Estrella porno! Lo que tú digas, puta. En fin, nadie confiaba en Charlie, pero aunque sea se tenía una mínima esperanza de alzar el proyecto junto a Angel Dust. Y tras una escena donde se nos presenta un villano que la verdad no es que importe mucho, Charlie, Buggy, que es la novia de Charlie, y Angel viajan en limusina hasta el hotel para ponerlo en condiciones. Así que una vez recorren un poco el lugar, escuchan a alguien tocar la puerta. Este es Alastor, un personaje que se desconoce casi todo sobre él, excepto su nombre, que básicamente es un intento de villano aterrador mal logrado. Ah, y furro también. Él quiere ayudar a Charlie a hacer del hotel un lugar exitoso, como se planeaba en un principio, aunque se ve que lo que tiene no se consideran buenas intenciones. Así que para en teoría ayudar a Charlie, o más bien para convencerla de hacer un trato malvado, empieza a atraer gente de la nada. Primero aparece Nifty, que sería la encargada de limpiar el lugar por completo, y luego aparece Husk, que sería el bartender y un shipeo canónico con Angel Dust. Y hasta ahí llegó el piloto. Bueno, sí que después hay una pelea final con el villano que a nadie le importa, pero es una parte bastante irrelevante. Y de ahí viene mi primera queja, y es que la serie se alarga mucho con subtramas innecesarias, partes que funcionan como excusas para hablarnos de un personaje, pero al final se hacen tan largas que terminan aburriendo. Es como, vamos a demostrarle a los espectadores que el antagonista Alastor tiene muchos poderes y por eso se considera de los más fuertes de la serie, pero... ¿qué hacemos? Ajá, ya sé, vamos a hacer una pelea final de varios minutos donde metamos a ese villano que no le interesa a nadie y no suma nada a la trama de la serie para que Alastor lo destruya usando sus poderes. Y así, de usar el mismo recurso una y otra vez, el piloto termina durando unos 30 minutos. Y no digo que esté mal hacer pausas donde se muestra algo no directamente referido a la trama principal, ya sea para poder darle un trasfondo a un personaje o simplemente detener la historia un segundo para darle tiempo al espectador de procesarla. Pero el problema es cuando ya es excesivo y se vuelve muy evidente. En fin, no quiero darle tantas vueltas al piloto porque bueno, es un piloto. Justamente era un capítulo de prueba y no está hecho a la perfección. Así que ahora, habiéndole dado suficiente protagonismo al piloto, vamos a comentar lo bueno y lo malo de la serie oficial. Para esta parte no voy a comentar capítulo por capítulo, sino más bien mencionar cuáles son los problemas que comparten la mayoría de ellos. Y para eso voy a empezar con el más evidente, que es el humor, o bueno, lo que se considera humor. Puesto a que aunque no lo parezca hay muy pocos chistes en la serie en general, ya que lo que en verdad es considerado erróneamente humor es un sinfín de insultos o referencias sexuales, ya sean directas o indirectas. Y digo un sinfín porque literalmente no hay momento en el que Angel Dust no hable sobre sexo. Ya hasta cierto punto que parece que el personaje está hecho solamente para eso, casi sin mencionarnos ningún dato interesante de él, o sin hacerlo participar de forma importante en ningún momento. Está solo para hablar de sexo.
Que obviamente no es que esté mal, puesto a que también le da un rasgo de personalidad al personaje y también un lenguaje vulgar que encaja con su comportamiento y forma de ser. Pero más allá de eso, basta con un par de escenas para dejar eso en claro. Y la verdad estaría mejor hacer ese tipo de chistes, entre comillas, más cada tanto, puesto a que llamaría mucho más la atención cada vez que Angel Dust haga un comentario del estilo, así como pasaba en el piloto de la serie, donde esta clase de comentarios eran muy cada tanto. También cabe aclarar que así como Angel Dust hay otros personajes que hacen lo mismo. Hablan todo el tiempo soltando insultos fuera de contexto. No sabes quién soy. Soy el puto Adam. La primera vez de todas. Todas las descienden de mí. ¿Prefieres la verga del baterista? No jodas. Soy el puto amo de las vergas. En fin. Y no necesariamente hace que la serie sea más graciosa, solamente la hace más edgy. Y se llega a un punto en el que se vuelve molesto, esos intentos de chiste totalmente fuera de contexto, porque ese es el verdadero problema, ya que claramente se puede hacer reír a alguien con algo básico o estúpido, solamente que es necesario un contexto correcto donde ubicar el chiste. Aunque aclaro que no es que todo el humor de Hazbin Hotel sean insultos al aire, y aunque en la minoría hay un par de chistes que sí me causaron gracia, pero bueno, que al final el humor es algo completamente subjetivo. Te puede gustar como no el humor de Hazbin Hotel, así que algo tan importante no es, con lo cual sería bueno pasar al próximo tema. ¿Qué hay de la trama? A ver, no quiero decir que la trama en sí sea mala, porque de hecho me enganchó bastante desde un principio, no solo porque es bastante interesante y sobre todo original, sino porque solucionaron el problema más grande que tenía el piloto, y era lo lenta que se desarrollaba la historia metiendo entre medio pequeñas tramas aparte para presentar información relevante de la serie, porque ahora puedo decir que en todo momento la historia es continua y va al grano, y hasta incluso creo que se sabe usar bien las pequeñas pausas para hablar de temas importantes que le dan pie a la historia principal. Ya saben, discusiones entre personajes, charlas que funcionan como recursos argumentativos y demás. Aunque sí, una cosa bastante molesta en ocasiones es que de la nada se dan conflictos innecesarios, ya sea para poner una canción o para alargar el capítulo. Bueno, o al menos esa es mi explicación, porque en serio me resulta muy raro cómo de forma totalmente aleatoria hay dos personajes que por alguna razón que jamás se explican y se da a entender, están peleados. Caso de Lucifer y de Alastor, que por alguna razón se odian directamente, y hasta incluso creo que sí es una excusa para darle más desarrollo a los personajes, y creo que hubiera sido mejor desarrollarlos contando un poco del pasado misterioso de ambos personajes, ya que ambos dan muchísimo de qué hablar. Pero si ya de por sí me resultan molestos los conflictos inentendibles dados en situaciones totalmente desconocidas, no se imaginan lo que es cuando ponen una canción de la nada y para nada. Y lo admito, aunque no me gusten los musicales, las canciones de Hazbin Hotel son muy buenas, y algunas son un muy buen recurso para explicar un tema que da para un par de minutos. Como lo es en el primer capítulo, la canción esta donde cantan Charlie y Adam, donde se nos explica cómo los ángeles del cielo aborrecen y demuestran desinterés por el bienestar de los demonios. Pero como dije, solo algunas de estas canciones están bien introducidas, y hay otras que solo están por estar, como por ejemplo en el segundo capítulo donde el tipo con la tele en la cabeza canta sobre Alastor, una canción sumamente desaprovechada. Tranquilamente podrían haberlo usado como un breve resumen de por qué se supone que este tipo odia a Alastor, pero en vez de eso son solamente como 2 minutos diciendo que lo odia mucho e insultándolo. Pero además de no decirme nada, me hizo perder por completo la inmersión, porque no había necesidad de ubicarla justo ahí, una escena donde teóricamente se tendrían que presentar dos nuevos personajes, y a esta altura siento que las canciones fueron ubicadas más que donde eran necesarias, donde había un espacio para ponerlas, lo cual al fin y al cabo hace que en los momentos donde aparezcan se puedan volver un poco molestas, y así también desaprovechando por completo a dichas obras musicales. Pero bueno, una vez dicho esto, creo que es hora de tocar el último tema que me molestó de la serie, y es que a decir verdad muchos personajes son simplemente muy genéricos, siendo que muchos parecen simplemente no tener nada de historia ni de identidad. Me refiero a esos momentos donde un personaje que parecía reflejar una única emoción se muestra de una manera distinta, más personal, un momento donde un personaje empieza a ser una historia aparte, y voy a usar de ejemplo uno de los únicos personajes que se podría decir no son completamente genéricos, que es Angel Dust. Sí es cierto que anteriormente dije que era un personaje creado para hablar y hacer referencias sexuales todo el rato, pero más allá de eso sí tiene sus momentos importantes, donde pasa de ser alguien completamente despreocupado e indiferente a parecer alguien sumamente vulnerable e inseguro. Y si bien no era el personaje que más me llame la atención, hubo un momento en el que parecía toda la trama girar en torno a él. Parecía, además de la protagonista, el único personaje, por así decirlo, humano, con arrepentimiento, culpa, resentimiento y tristeza.
que también tenía miedo a ser juzgado por las decisiones que tomaba. Y de verdad, hablo en serio, Angel Dust a partir de cierto momento se robó todo el protagonismo, y me sorprende que haciendo esto tan bien con un personaje no lo hicieran con la amplia mayoría que había aparte de él. Alastor era un personaje perfecto para hacerlo, por ejemplo, hasta incluso siendo de los principales, pero solamente lo dejaron así. A él jamás lo vimos con otra personalidad que no sea la que se nos presenta en un principio, lo cual en verdad lo hace ver bastante genérico, como si solamente existiera para cumplir con su rol. Pero bueno, sé que hablar mal de esta serie sería arriesgado para mí y seguramente mucha gente me critique, además de que tampoco quiero ser un hater, por lo cual tras haber hablado de lo malo toca hablar de lo bueno. Como por ejemplo, su ritmo tan equilibrado. Seguramente no entiendan a qué me refiero con esto, así que déjenme me explico. Básicamente la serie distribuye bien los momentos importantes de los momentos más tranquilos, haciendo que como espectador no te satures de información, pero tampoco te aburras por su escasez. Siempre hay altibajos de importancia bien ubicados para mantenerte siempre atento y enfocado a la trama, o por lo menos eso sentí yo. Y eso que no me suelo enganchar casi nunca con una serie, pero esta simplemente no hubo parte en la que me dieran ganas de adelantar o dejar de verla por mero aburrimiento. Eso sin contar lo buena que es la historia, otra razón por la que en todo momento quise ver qué estaba pasando. Y de verdad, fue interesante cada capítulo por igual, siempre había algo interesante para ver, cosa que por más común que parezca, muchas series no lo hacen del todo bien, dejando muchísimo relleno entre medio. Otra cosa que Heavy Hotel tiene como punto fuerte es su banda sonora, y no hablo de las canciones, más bien hablo de toda la música en general. La música ambiental transmite una sensación adecuada para cada momento, y eso también es un punto a favor. Todo esto además del apartado visual, cosa la cual obvié porque todos estamos de acuerdo en que el diseño de la serie se ve bastante bien, con lo cual ya podríamos considerar que tanto los pros como los contras fueron mencionados. Así que una vez dicho todo esto, voy a responder a la pregunta de la miniatura. ¿Acaso Heavy Hotel es mala serie? Bueno, en verdad no, pero como dije hay ciertos apartados en los que deja mucho que desear y siento que me dejó un poco mal sabor de boca y que quizás pudo haber dado más de sí misma. Al final sigue sin tener un grupo enorme de gente sin contar a los actores de doblaje que obviamente sí son un montonazo, así que tampoco me puedo poner súper exigente con la serie. Pero bueno, ahora finalmente dije todo lo que tenía que decir, con lo que tranquilamente me puedo ir retirando, así que muchas gracias por ver y hasta luego.